Me permito compartir una presentación sobre este debate de racismo estructural en Colombia, sobre la importancia de ratificar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. Primero, me permito analizar brevemente las respuestas que el Ministerio ha suministrado con respecto a las preguntas que hemos realizado. ¿Qué acciones ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores en el camino hacia la ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo y la discriminación racial y formas conexas de intolerancia? La respuesta del Ministerio en este orden es bastante preocupante realmente, ministra, en cuanto aduce a 3 razones para no ratificar el convenio después de su firma. Y lo digo, aduce a 3 razones porque no es explícito al decir que no la van a ratificar. En primera instancia, señalo que el gobierno nacional ratificó y firmó la Convención Interamericana sobre la eliminación, o la Convención Internacional, perdón, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada mediante ley de la República número 22 de 1981, y que la CEAR, o sea, la comisión o la convención, perdón, recoge el espíritu de la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Esta, la convención que fue firmada por Colombia en el 2014. Es importante recordarle a la ministra que, si bien ambas son convenciones que tienen como propósito generar herramientas internacionales para la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial es un esfuerzo global que desde su resolución en Asamblea General de la ONU de 1965 ha promovido la necesidad de la creación de esfuerzos regionales que particularicen las luchas contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, según las experiencias de cada región y los países que la integran. Justamente es el espíritu de la Comisión Interamericana. Es por esto que nos parece inaudito que el ministerio no haya podido o no haya querido interpretar este espíritu de la Convención Interamericana. Hoy, pues, otro elemento para destacar de esta respuesta es que el ministerio expone abiertamente que no ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, dado que, cito textualmente, atendiendo a que el marco jurídico propuesto por la Comisión Interamericana se encuentra amparado bajo el marco de protección de la persona humana que ofrece la Convención Internacional, el cual se ha considerado por sí mismo como suficiente, robusto para otorgar garantías de protección contra el flagelo de la discriminación. Esa es la respuesta, repito, que da el ministerio al respecto. Yo, bueno, me pregunto, señora ministra, ¿por qué, si el marco jurídico que ofrece la Convención Internacional es tan robusto, en Colombia las consecuencias del racismo y de la discriminación racial son tan evidentes en la desigualdad social, por ejemplo,
que padecen los pueblos negros e indígenas. Es decir, ¿se aplica o no ese marco jurídico y cuál ha sido su resultado? Preocupa a esta célula legislativa la persistente discriminación estructural e histórica de la que son víctimas los miembros de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, que se manifiesta en los altos índices de pobreza y de exclusión social, pues en comparación con el resto de la población colombiana, que esto no quiere decir que sean las mejores, ¿no? Nos preocupa además también el impacto que la discriminación tiene en el goce efectivo de los derechos establecidos en el artículo 5 de la Convención o quinto de la Convención, en particular el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la participación política. Le preocupa también a esta comisión y en especial a mí como mujer negra las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes, en especial en lo que respecta al acceso al trabajo, a la educación y a la salud, incluyendo los derechos de salud sexual y reproductiva. Nos preocupa también los altos índices de violencia sexual que afectan a las mujeres indígenas y afrocolombianas de manera desproporcionada, ¿no? En particular en relación con la falta de asistencia, protección y justicia para la violencia doméstica, laboral y social en general. En el caso de nuestros niños y niñas, la situación no es más alentadora, ¿no? Según un estudio de la CEPAL de 2010 titulado Mortalidad infantil en la niñez de pueblos indígenas y afrocolombianos de América Latina, inequidades estructurales, patrones diversos, ¿no? Y evidencia de derechos no cumplidos, la tasa de mortalidad de menores de 5 años en Colombia en el 2005 fue del 55,7% para niños y niñas indígenas, 43% para niños y niñas afro y 30% para otros niños y niñas. El mismo estudio dice que con relación a la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años de origen étnico en Colombia, que con relación a la desnutrición crónica, el 29,5% corresponde a niños y niñas indígenas, el 10,6% corresponde a niños y niñas, bueno, de ese 25, el 10 corresponde a niños indígenas y el 12 a niños afro. Hemos visto también como con la llegada del COVID, que hoy es una situación pues que padece nuestro país y todo el mundo, mostró al país la vulnerabilidad en la que se encuentran los territorios de comunidades negras e indígenas en relación con la capacidad de asistencia sanitaria en los territorios, ¿no? Lo vivido en el Chocó y en todo el Andén Pacífico fue absolutamente diciente. Insisto, digamos que tal vez el problema no radica en lo robusto o no del marco jurídico proporcionado por la Convención. Estoy segura que el problema de fondo son las estrategias que están tomando como región, ¿no? Y como país para combatir de alguna manera real el racismo estructural que vivimos en nuestro país. Finalmente, en esta primera respuesta, el Ministerio argumenta que, abro comillas, la Convención, el CIRDI, ha incluido algunas cláusulas de lenguaje abierto muy dispuestas desde las negociaciones. Desde la Comisión les solicitamos que nos indiquen cuáles son esas causas que ustedes consideran problemáticas y que, a mi juicio, son las que finalmente impiden que se quiera o se considere ratificar la CIRDI, ¿no? ¿Qué relación, con relación a la pregunta 2 y 3,
cuál es el estado actual del proceso de ratificación de dicha convención, por qué a la fecha no se ha llevado a cabo la ratificación de la mencionada convención, también es otra de las preguntas. La respuesta del ministerio a las dos preguntas se resume en que, primero, quiero resaltar estos aspectos. A la fecha, el proceso de aprobación interna requerido para la eventual ratificación se encuentra pendiente de iniciar. Entonces, ¿para cuándo? Segundo, existe un sistema jurídico robusto en Colombia, fortalecido por el sistema internacional instalado con el CER con la CER para la lucha contra la discriminación racial. Y bueno, si bien la respuesta es básicamente la misma a la anterior, o sea, a la primera, para ambas preguntas, hay algo que quiero resaltar con relación a la segunda, y es que aducir que no es prioritario ratificar la CIRDI porque ya se ratificó la Convención Internacional, es como decir, por ejemplo, que no necesitamos más leyes sobre igualdad de género porque ya hay un marco normativo robusto, sabiendo que cada vez que avanzamos en nuestras sociedades modernas nos damos cuenta que para ser más justos e incluyentes, para superar el legado machista y patriarcal y misógino que durante siglos tuvo a las mujeres en situaciones de desventaja de derechos y padeciendo todo tipo de violencias físicas y simbólicas, pues hay que estar actualizando, ¿no? Creo, y creando también nuevas y ratificando nuevas leyes como convenios y convenciones que nos den el acercamiento al tipo de sociedad que soñamos. Bueno, lo mismo pasa con el racismo, ¿no? La discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, no importan cuántas leyes tengamos, hay que crear, formular y actualizar cuantas leyes sean necesarias. Sobre todo, hay que implementarlas hasta erradicar el racismo estructural que seguimos padeciendo en nuestro país. Mueve por favor la presentación. Quiero terminar esta intervención, exponiendo un elemento más que explica tristemente por qué es urgente y necesario no solo ratificar la CIRDI, sino también garantizar su correcta implementación. Y tal vez así, un día en Colombia, dejen de matar a la gente negra por ser negra y a la gente indígena por ser indígena o a las mujeres por ser mujeres. El racismo estructural legitima y normaliza la violencia y pues el exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos, ¿no? Esto es lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe denomina necropolítica, que consiste en el poder del Estado de elegir quién vive o quién muere desde sus diferentes maquinarias, ¿no? Y es que, bueno, las muertes de estos jóvenes negros operados justamente, se ha presentado el tema de la necropolítica o el poder de dejar vivir o dejar morir a quien se decida. En primera instancia, quiero señalar que 5 jóvenes afrocolombianos entre 14 y 16 años fueron asesinados en un cañaduzal en Llano Verde, en el sur de Cali, el 11 de agosto de 2020, supuestamente por haber sido sorprendidos robando caña. También tenemos el caso de Anderson Arboleda, de 24 años, en Puerto Tejada, Cauca, asesinado el 19 de mayo de 2020 a manos de efectivos de la Policía Nacional, que le golpearon varias veces en la cabeza hasta ocasionarle la muerte. Encontramos también el caso de Marcelo Agredo, de 17 años, asesinado el 28 de abril
del 2021 en Oriente de Cali. Bueno, también está el caso doloroso de Harold Angulo o Junior Jane, de 37 años, asesinado el 14 de junio de 2021 en Cali. Fue asesinado por sicarios cuando se encontraba desarrollando la gira promocional de su nuevo disco. Lamentable la muerte de todos estos hechos y de todos estos compañeros y hermanos. Tenemos también, tras la devastación o el devastador paso del huracán Iota el 16 de noviembre de 2020 por el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, el reclamo del pueblo raizal por la reconstrucción inmediata de sus viviendas, que hasta estas alturas y demás infraestructura pues del archipiélago, que hasta estas alturas nada que se concreta. Y finalmente, pues la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, o sea, la CIRDI, no es el paso final para superar el racismo estructural en Colombia, pero es un camino que compromete al país a articularse a una lucha internacional y regional que poco a poco ha venido llamando la atención sobre la permanencia del racismo en las sociedades modernas y ha generado acciones que buscan eliminarlo. En general, esos son los argumentos, presidente, ministra, que tenemos para seguir solicitando que se ratifique esta Convención Interamericana cuanto antes. Muchas gracias.